te pillan los dedos. ¡Acción! ¡Acción! Hola y gracias por venir al 221B. Estamos con Javi y con Rafa de Ánfora Games. Bienvenidos, chicos. Gracias. Y venís a presentarnos un juego de pan. Vamos a hacer pan como una cosa loca. Sí. Pues arrancamos. Pues aquí tenemos Pan de Mind, tenemos un juego de hacer pan, es un euro, es un juego de gestión de recursos y colocación de trabajadores. Y contando los datos técnicos del juego, lo primero, ¿para cuántas personas es? Bien, pues el juego es de 1 a 4 jugadores y dura aproximadamente unas 2 horas o 30 minutos por jugador y bueno, es de creación de pan, como has dicho, de panaderos medievales. Fenomenal. Y es vuestro primer juego. Nuestro segundo Segundo juego. juego. El diseñador del juego lo tenemos aquí, que es... bueno, eres tú, evidentemente, pero el del El dibujante. ilustrador es Daniel RGB. Exactamente. Es un trabajo curioso. Y nada, pasamos a la cámara de arriba y si queréis nos contáis un poquito el juego, de qué va, cómo se juega. ¿Metemos las manos en la masa directamente? Metéis las manos en la masa, las harinas y a las espeltas. Venga, pues empieza tú. Pues en el Ducado de Suabia se encuentra la aldea de Nordlingen, donde dentro de 5 días es el día de San Honorato, que es el patrón de los panaderos. Entonces se va a realizar o se va a celebrar una misa en honor del panadero de más renombre. Cada uno de los 5 días que faltan desde hoy hasta el día de San Honorato se corresponde con las rondas del juego. Será homenajeado el panadero que tenga más renombre, que es el que tenga más puntos de victoria, que será el ganador. Bien. Todos los objetivos del juego es conseguir cuanto más puntos de victoria, mejor. Sin descuidar a la Santa Inquisición, que nos pisará los talones para que estemos continuamente dando donaciones continuas a la iglesia para congraciarnos con ella. La Santa Inquisición siempre haciendo cosas buenas. Correcto. Con la iglesia hemos topado los santos. Bien, pues como ha dicho Rafa, son 5 días que son 5 rondas. Y entonces cada una de las rondas tenemos que poner una serie de trabajadores que serían los que tenemos desde el principio. Hay uno que no lo tenemos, que lo conseguimos a lo largo del juego. Empezamos con 4, ¿no? Empezamos con 4 trabajadores, exactamente. Vale. Entonces, esto es colocación de trabajadores con acción inmediata. Es decir, ponemos el trabajador en nuestro turno en uno de los solecitos del tablero. Los solecitos grandes es para poner varios trabajadores y los solecitos pequeñitos es para poner un trabajador solamente. Y entonces hacemos la acción del sitio. Entonces cogemos un trabajador, por ejemplo, y las acciones básicas del juego pues serían comprar harina en el molino, comprar ingredientes en el mercado, hacer en el horno del señor feudal el pan, y una vez que hacemos el pan, lo llevamos el pan a nuestro tablero personal y lo vendemos en una de las 4 aldeas y conseguimos los puntos que nos indique en el sitio donde estamos vendiendo pan. Entonces, en cada una de las aldeas hay 3 tipos de demandas de pan. Voy a enseñar una aldea. Sí. La voy a acercar aquí. Como están tan juntas, a lo mejor no se diferenciaba bien. Aquí estaban las aldeas. Esa es. La de la izquierda del todo da 3 puntos, la del centro da 1 punto y la de la derecha no da puntos, pero no se quita cuando se hace. En el momento de que tú cumples una demanda, lo que ocurre es que vienes aquí y esta, por ejemplo, si la cumples, la quitaría. Y en este caso, esta es una demanda permanente que no se quita. En el momento de vender el pan, cogerías los puntos de victoria que hay en la aldea, los puntos de victoria que tengas dependiendo de la caducidad y la calidad de nuestro pan que hayamos hecho en el horno. Cogemos el aldeano que está en la aldea, que nos va a permitir mejorar nuestras acciones en otros puntos del tablero, y también variamos la reputación, subiendo la reputación o bajándola dependiendo de la calidad del pan, si es de buena calidad o es de mala calidad. La reputación, a mayor reputación nos van a dar más puntos. Más puntos al final del juego. Y coger más ingredientes en el mercado, como indica aquí los ingredientes, y si estamos la reputación arriba del todo, pues nos darían puntos adicionales. Cada uno de los tipos de pan, hay 4 tipos de pan, son centeno, espelta, avena y trigo. Vale, y aquí iríamos esta es la zona del campo, y aquí recogemos el trigo, y en base al número que vayamos a recoger, tenemos que gastar más. Exactamente, cada una de las columnas tiene un coste que se indica arriba.
Entonces lo que hacemos es que si pagamos 2 monedas, pues nos llevaríamos estos 3 cereales. Sería avena, trigo y espelta, por ejemplo. Entonces cuando vayamos a hacer pan, dependiendo de... Vamos a coger aquí, sí. Vamos a poner esto por aquí. Dependiendo de las recetas que se indiquen en el tablero personal, que serían estas 4 recetas, pues la receta de centeno, por ejemplo, requiere 2 de agua, 1 de sal, 1 de levadura, harina de centeno y harina de trigo. Entonces, simplemente teniendo esos ingredientes y harina de trigo y harina de centeno, haríamos el pan. Lo que hacemos es que la harina de trigo la descartamos, la harina de centeno la ponemos aquí, que es el sitio inicial de buena calidad de harina de centeno. Si hacemos otro tipo de pan, por ejemplo, cumpliendo esta receta, pues la pondríamos aquí, que es pan de espelta de buena calidad. Hay una opción que es sustituir la harina segunda que hay aquí, que tiene un asterisco, por otra diferente. Entonces, por ejemplo, para hacer pan de avena de mala calidad, podemos hacerla teniendo harina de avena y harina de espelta en vez de harina de trigo. Entonces lo que hacemos es que descartamos la harina de espelta, nos rebajamos los ingredientes que se indica aquí, incluido leche, que no había salido hasta el momento. Y el pan que hacemos de avena lo ponemos aquí abajo. Y entonces eso repercute en los puntos de victoria que vamos a coger, que es un punto menos, y repercute en la reputación. Vale. Eso por un lado. Vender pan malo nos va restando puntos. Nos va restando puntos y no vamos a obtener el mismo dinero. Si lo vendemos el pan malo... El dinero sí obtenemos el mismo. Es el mismo, Sí. pero es la reputación la que nos afecta. La perdemos. Ok. Vale. Después podemos bendecir el pan y convertirlo en bueno. Es verdad, Eso es es importante. verdad. No me acordaba yo de eso. Es que este juego lo probamos Marta y yo en prototipos con 2 chavales que no recuerdo sus nombres, a que le mandamos un saludo si nos están viendo. Y me acuerdo que lo de bendecir el pan era al final, bueno, un pan de mierda, pan Bimbo que llamábamos. Y luego lo bendigo y a ver si lo mejoramos, es verdad. ¿Y dónde podemos bendecir el pan? Pues Yéndole a... podemos bendecirlo aquí en la iglesia. Yendo En a la la iglesia ocurren muchas cosas. Si vamos a la iglesia, lo que hacemos primero es poner nuestro cubo del turno de la siguiente ronda, lo ponemos aquí el primero. Dependiendo del orden de trabajadores, como vayan viniendo a la iglesia, se van poniendo aquí, a la izquierda. Al final de la ronda, esto se quita y se ponen a este lado. Entonces respetan los que estuvieran y ya está. Y es el siguiente turno, el orden en el que comenzamos. Exactamente. Entonces, si viene el amarillo aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues primero tendría que hacer una ofrenda a la iglesia. Entonces las ofrendas, siempre hay 3. Una que es fija, que son 2 monedas, tú puedes cumplir las que tú quieras. Entonces, por ejemplo, cumplimos esta, que son, damos 2 monedas, o sea, descartamos 2 monedas, descartamos una harina, la que queramos, y descartamos una harina de trigo, por ejemplo. Pues eso nos da tantos avances en el track de penitencia como cruces se indique aquí. Entonces, aquí por ejemplo se indica una cruz y 2 cruces son 4 cruces si damos las 3 cosas. Entonces avanzaríamos aquí 4, 1, 2, 3 y 4. Aquí conseguimos puntos inmediatos. Si llegamos al 5, al 10 o al 15 conseguimos recompensa, y si llegamos al 8 es cuando cogemos el quinto trabajador para usarlo ya en esa misma ronda. Vale, el quinto trabajador no lo perderíamos. No lo perdemos, en ningún momento Lo perdemos ganamos ya trabajadores. hasta el final de la partida, lo podemos disfrutar de él. Eso es. Y entonces en el track de penitencia, una vez que lo hayamos subido, es cuando podemos hacer la bendición de pan, dependiendo del número de ofrendas que hayamos donado a la iglesia. Y siempre que tengamos más de 5 en el track de penitencia, vamos a poder bendecir un número de los panes de mala calidad que tengamos. Si hacemos 2 ofrendas, podemos bendecir 2 panes. Lo que hacemos es que nos restamos un punto por cada pan que queramos bendecir y simplemente lo cambiamos del que tengamos aquí abajo, pues lo subimos y lo ponemos aquí arriba, ¿vale? Y entonces ya se convierte en pan de buena calidad. El pan bendito en aquella época todo el mundo sabe que era maravilloso. Era lo mejor, ¿dónde va a parar? Ok, vale, está en la zona de la iglesia, aquí teníamos el mercado que compramos. Si no recuerdo mal, te tenías que poner en una posición del mercado, cogías todo lo de ese mercado, pero tenías que pagar en función al número de jugadores que hubiera allí.
Sí, lo que se hace es que cuando te colocas en un sitio, siguiendo las flechitas, que cuando llegas a la tienda central puedes coger de un sitio o de otro, pues siguiendo la flechita coges todos los ingredientes que tengas en la ruta de compra que hayas elegido. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Sí. Imagínate que llego yo y me coloco ahí. Entonces, pago el dinero, que serían dos peniques, y conseguiría agua, sal y levadura. Si después llega Javier y se coloca en esta ubicación, ¿cuánto pagaría? 2 más una moneda adicional por cada meeple que haya de ahí hacia la derecha. Como hay uno, pues pagaría 3 monedas en total. ¿Podrías ir tú con 2 meeples al mercado? Sí, pero te cuesta más dinero. Pagas por ti mismo también. Sí. Vale. Entonces él, esta ruta, conseguiría agua, leche, avanzaría y aquí podría elegir por este camino o por este camino. ¿Y si está ocupado, coger también lo que hay aquí? Sí. Vale, eso no hay problema. Vale. Después tenemos la zona del molino para hacer el pan y luego los maestros panaderos. Sí, una Que cosa son los de que las nos permitían... Sí, perdona. Sí, estábamos comentando antes cómo hacer el pan, ¿no? Y entonces aquí en las recetas de cada tipo de pan vemos que en el pan de espelta, el pan de avena y el pan de trigo tienen un iconito pequeñito que son precisamente los maestros panaderos que se consiguen en el gremio de panadería. Una vez que vas al gremio de panadería y contratas un maestro panadero, es cuando puedes hacer el pan de espelta, el pan de avena o el pan de trigo, dependiendo del tipo de pan que ese maestro panadero que has contratado sepa hacer. Entonces aquí abajo es donde se ve el tipo de pan que sabe hacer. El que está en gris, que no está activo todavía, y el que está en colorcito, que es el que sabe hacer en ese momento. Entonces cuando el maestro panadero se mejora, haciendo pan del tipo que sabe hacer o viniendo al gremio de panadería otra vez, se le da la vuelta. Y entonces tiene la ropita, ¿ya has visto qué mona? Sí. Como de más... de caché. más caché, sí. Aquí está normal. Además tiene un cierto parecido con un viejo Sí, conocido, ¿verdad? sí, lo hemos visto en algún sitio. Pero si le damos la vuelta, pues es el mismo que está aquí sentado en medio, pero con ropa elegante. En plan burgués. Y entonces cuando se mejora es cuando ya aparecen los dos panes aquí abajo, que son los dos panes que puede hacer. Vale. Aparte el maestro panadero pues te da una serie de beneficios, pues cuando vas al mercado, cuando vendes pan coges más puntos, para hacer pan de avena un agua menos, ya depende del que compres, pues te da unos beneficios. Se puede planificar tu estrategia de juego. ¿Puedes tener todos los maestros panaderos que quieras? Puedes tenerlo. Lo que pasa es que al final de la ronda se tienen que mantener, le tienes que pagar. Entonces cuanto más tenga, pues más tienes que... Sí, que tienes que comer. Gente que tiene la mala costumbre de comer y tienes que cobrar. Y de cobrar y tienes que mantenerles. ¿Qué más se puede hacer en el tablero? Otras acciones. Más cosas. Tenemos también la granja, donde podemos comprar animales o carretas que nos van a ayudar durante el juego. Esto está aquí. ¿Sí? Si disponemos de una vaca, por ejemplo, que la podemos comprar aquí, nos permitirá en cualquier momento hacer uso de la vaca sin gastar turno y conseguir 2 unidades de leche que nos ayudarán para hacer alguna de las recetas de pan. Por ejemplo, el pan de trigo emplea leche en su receta. Sin leche no se puede hacer. O también podemos comprar. Pero la vaca, una vez ordeñada, ¿recuperamos la vaca o ya hemos perdido? Al turno siguiente. Al turno siguiente sí. la vaca recupera. Se puede usar una vez por turno. Al final de la ronda. La vaca recupera su leche, vale. Eso. Igualmente el buey. El buey nos permitirá que si vamos al mercado, por ejemplo, colocarnos más a la izquierda para poder cargar más ingredientes. Igual, de un solo Igualmente, un solo uso por cada ronda. Uh-huh. Si usamos el buey en vez de en el mercado, en el molino, uh-huh, podemos también comprar la última fila o la última columna que tiene más unidades de cereales. Es la única manera de comprar esta columna. Usando un buey pagando o una carreta. O voy a la carreta y pagando el precio, evidentemente. Eso es. También podemos ir al castillo de Hohenzollern, donde podemos trabajar para los señores a cambio de un dinero o pedir un préstamo. Si trabajamos para los señores y aportamos nuestro buey, pues conseguiremos más dinero. En este caso serían 3 peniques en vez de 2. O sea que el buey da Sí, al final del buey cierta mejora. Igualmente, yendo al horno del señor feudal para hornear nuestro pan,
solo podemos hornear 2 unidades de pan. Pero si vamos con una carretilla o un buey, pues podemos hornear más unidades de pan. Vale. Así que estos animales son mejoras imprescindibles durante el juego. Todas estas cosas que estamos hablando de las acciones que podemos hacer está indicado en el tablero, que no sé si se ve bien. Está todo indicado las acciones que podemos hacer, en este caso utilizando el buey, como aquí, en la carreta, todo está indicado para mejorar para hacer más fácil la experiencia del juego, que no... Sí, no me refiero a que aprenderte las cosas, sino que puedes estar viendo las acciones que puedes hacer en cada lugar, cosa que está muy bien. ¿Y qué más? Luego tenemos, ¿recuerdas estas cosas que son las acciones diurnas y nocturnas? Sí, en la ronda hay 2 fases. Una que son las acciones diurnas, que es más o menos sobre lo que hemos estado hablando ahora. Y una vez que termines todos los trabajadores, que son los 4 que tenemos al principio, o 5 si lo hemos conseguido aquí, pues pasamos a una pequeña fase de mantenimiento y a las acciones nocturnas, ¿no? A la fase de acciones nocturnas, que es usar un trabajador pagando una moneda adicional. Horas extras. Eso es. Y entonces, en todos los sitios donde tengamos una luna, es donde podemos usar el trabajador, que serían estos 4. Sería la iglesia, ir al río a coger agua, el horno, por supuesto los panaderos eran los únicos que además, los panaderos eran los únicos que en aquella época estaban... se les permitía, exactamente, estaban autorizados a trabajar por la noche. Entonces podíamos... Claro, porque en la fase de mantenimiento que hay entre la fase diurna y la fase nocturna es cuando caduca el pan. Entonces, en la fase nocturna tú puedes hacer pan y no te caduca porque el pan caducaría en todas las rondas, que no lo hemos dicho. Entonces, puedes hacer pan y no te caduca. Entonces, puedes venderlo en la ronda siguiente. Y el último sitio sería una casa de intercambio que puedes usar para intercambiar algunos recursos que necesitaras en algún momento dado. También se puede hacer por la noche. Después viene una fase de mantenimiento general que se quita todas las harinas que hay en el molino, se reponen aquí todas las demandas con las que están aquí abajo, que estas son las demandas de la ronda siguiente. Y una fase de mantenimiento y ya se empieza la siguiente ronda. En la fase de mantenimiento también se hace una cosa, que esto es importante, que sería, se le da la vuelta a la ficha de la ronda y aparecen una serie de cruces. Esas cruces es lo que avanza el inquisidor, el representante de la Inquisición. Y todo el que esté por delante en el track de penitencia de la Inquisición consigue un punto de victoria. Y el que está por detrás consigue una ficha de San Benito. Ojo, San Benito. Las fichas de San Benito quitan puntos al final del juego. Pero tú te puedes quitar San Benito si eres un hombre pío. Un hombre pío. Yendo a la iglesia. Yendo a la iglesia el primero. Como se indica aquí en un iconito, si vienes a la iglesia el primero y pones aquí tu cubito, lo que haces es que el San Benito que tienes en tu reserva te lo descarta. Si no te lo descarta, al final del juego, por cada San Benito que tenga, te quita 3 puntos de... 3 puntos, sí, que eso es lo que... muy tocho. Eso es lo que me reventó a mí, que nos pone a la regidora, que es que no lo veo. Las fases, ahora hacemos el resumen de todo. Sí. Desde verdad el San Benito, que llegamos a la fase final y yo teníamos San Benitos para aburrir. Nos dedicamos a hacer nuestra cosa, en plan, que por saco al Inquisidor. Y al final de la ronda eran 3 puntos que yo creía que era 1. Entonces, como yo no pierdo tanto, y me dijiste tú, no. Imagínate que son 3 puntitos por cada San Benito. Me quedé como a 200.000 puntos del siguiente. La Inquisición no es para tomarse la broma. No hay que tomarse nunca broma la Inquisición, jamás. Que lo que nos decía la regidora, enumeramos las fases, que de hecho las superpondremos por aquí para que la tengáis claras. Sí. ¿Qué fases son? Tenemos la fase diurna. Fase diurna. Donde usamos nuestros meeples en las acciones del tablero. La fase de anochecer, una pequeña fase de mantenimiento. Después la fase nocturna, en la que podemos pagar un penique para hacer uso de uno de nuestros panaderos durante la noche. Solamente uno en las acciones permitidas durante la noche. Y por último, en la fase de amanecer, donde es la fase de mantenimiento, digamos, grande, que se reponen las harinas, se le da la vuelta al marcador de la ronda, avanza la Inquisición. Vale. ¿Cuántas rondas son el juego? Son 5 rondas. 5 rondas y una duración de partida aproximadamente, ¿sabrías decirlo? 2 horas. Sí, 2 horas. Si juegan menos personas, dura un poco menos.
Vale. ¿Hay modificaciones? ¿Qué cosas se modifican a menos jugadores? Es decir, ¿varía el tablero en algo? ¿Varía la forma de configurar Muy el poca juego? cosa, simplemente en algunas acciones, cuando hay más jugadores, se abre un poquito más el campo. Por ejemplo, en el molino, cuando hay 1, 2 o 3 jugadores, solo pueden acceder 3 meeples. Y si hay 4 jugadores, puede acceder un cuarto meeple. Vale. Para evitar que puedas ir muchas veces. En fin, para Correctísimo. equilibrar un poquito algunas acciones. Sí, para 2 jugadores también aquí pues tenemos pensado ponerle una loseta, entonces va a limitar el mercado. Y aquí en el granero no lo hemos dicho, pero bueno, es una acción que te permite coger la harina que tú quieras, pero te permite cogerla en la fase de mantenimiento. Entonces se supone que trabajas todo el día en el granero y al final pues coges harina y ya la tienes disponible para la siguiente ronda. Y esa acción solamente permite un trabajador, excepto cuando juegan 4, que lo indica aquí en el tablero, que se pueden poner 2 trabajadores. He intentado que la verdad es que todas las excepciones o todo lo que hagas en las acciones esté representado por icono, porque eso de estar teniendo que coger las reglas en un momento dado porque no te acuerdes de algo, Sí, es eso un está rollo. bien, tener todo Corta un el poco la tablero. partida. El juego, no sé si le hemos dicho, el juego va a salir por Kickstarter. Sí. Y lo que estáis viendo, aunque es muy alucinante, pero esto es un prototipo, ¿vale? No estáis viendo la versión final, pero nosotros nos sentamos a jugar y le dijiste, esto es un prototipo. Y yo, pues ¿Por qué tú quiero, lo dices? porque me lo dices tú. Está bastante avanzadito ya. Está bastante avanzadito, así que esto lo que tenéis aquí es un prototipo. No sé si va a cambiar cosas ya la versión final. Dices tú que tienes idea de poner ahí un tablero adicional. Sí, vamos, para los 2 jugadores sí que me gustaría hacer ahí una mecánica que limite un poco el tema del mercado. Pero es lo único así que cambiaría. O sea, estaríamos ya viendo el diseño final. Sí, Sí, prácticamente. prácticamente. Exacto. Ok. Y este juego, vamos a hablar de fechas de Kickstarter y de la campaña de Kickstarter. ¿Para cuándo tenéis previsto sacarlo? Pues el juego creo que ya está totalmente listo, a falta de lo que hemos estado comentando. Y preparando la campaña que estamos ahora, en principio estaría a final de septiembre, principio de octubre. Vale, pues un Eso precio sería. aproximado. Está en ello, estamos en ello. Es que preparar una campaña No es depende fácil. de mucha gente. Depende, Entonces, que todo vaya bien hilado. Vale. ¿Y tenéis previsto Es sacar complicado. add-ons y cosas así? ¿O sería ya el juego cerrado? Sería el juego cerrado con algunos stretch goals. Porque uno de ellos, por ejemplo, pues hemos dicho que aquí tenemos los aldeanos, ¿no? Pues sería meter más aldeanos. También hay un modo solitario que queremos hacerlo a través de un stretch goal que incluiría unas páginas adicionales en el reglamento general y un mazo de cartas que son lo que va a hacer el robot que maneja el modo este de autónomo. Sí, ¿no? introducimos el concepto del panadero simulado, que serían jugadores que pueden jugar solamente con un mazo de cartas que va diciendo las acciones que hace el panadero simulado. De forma que tú puedes jugar tú contra un panadero simulado, tú contra 2 o 3 panaderos simulados. Incluso en una partida a 3 puedes introducir un cuarto jugador que sería un panadero simulado. Ok. Y me comentabas antes de empezar a grabar que el manual del reglamento está dividido en varias partes. Está dividido para empezar a jugar en un modo más, Sí, más en modo sencillo, básico. más básico. Hemos intentado que la gente que no es tan jugona tenga también un modo de juego que no tenga que tener tantas cosas en cuenta. Entonces hay cosas que quitamos como los maestros panaderos, la reputación, dejamos solo lo que es la fabricación de pan y el tema de la iglesia y la penitencia y tal. Lo del tema de la Inquisición también se quita. Y bueno, eso viene Ese es bien. el modo que deberíamos haber jugado nosotros, sin Inquisición. Viene bien indicado en el reglamento con unos recuadritos y tal. Tiene el modo normal, que ya es completo, y el modo de automa con los escenarios también, que eso es una cosa que Eso no lo hemos contado. es importante también, porque dependiendo del escenario que juegues, también depende de los personajes, porque dependiendo de dónde tú juegues tus trabajadores y si hay ya un personaje, pues entonces tiene que hacer una serie de cosas.
las condiciones de victoria podrían cambiar y no es el que tenga más puntos de victoria, sino que el que tenga más dinero. O sea, hay varias opciones. Son pequeñas historietas que la victoria depende de cómo funciona la historia. Vale, o sea que no solamente es ganar puntos, sino que podemos jugar diferentes modos para dar más variedad al juego. Efectivamente, para que no nos aburramos. Para que no nos aburramos, que no creo. También hay cuestiones de diseño también que se meterán en las Stretch Goals. Esto, por ejemplo, es una de las Stretch Goals. Vamos a enseñarlo cerquita. Que sería el modo pergamino del tablero. Entonces están las aldeas por un lado, sí, y el tablero general por el otro. El tablero general que también, esto vamos a ponerlo así. A ver que se vea bien. Claro. Y entonces esto también se va a ver muchísimo más reflejado los puntos de acción de donde tenemos que poner los trabajadores. Sí, que mucha gente nos decía, es que hay mucho color, no es que ya cuando empiezas a jugar ya te das cuenta, pero total, que al final lo que hemos dicho es, vamos a ponerlo como una especie de modo pergamino, así un mapita de la ciudad, así del pueblecito, y es para más, que se vea más todo, cómodo. que resalta más Eso es. las acciones que podemos hacer. Pero esto lo vais a añadir como Stretch Goal. Eso, sí. ¿Y que será el tablero aparte o será el mismo tablero pero el otro lado? En el mismo tablero por la otra cara. Ah, vale, pues genial. Fenomenal, chicos. Pues no sé si queréis comentar más cosas del juego, no sé si os hemos dejado con el tintero, más datos de la campaña. Hemos dicho que entre septiembre y octubre, ¿has dicho? Sí, vamos, yo espero no tener... Ya por lo menos está todo más o menos planificado para que salga a final de septiembre o principio de octubre. Es cuestión de semana más, semana menos, pero aproximadamente... El juego lo habéis testeado mucho. Sí. Os habéis movido mucho. ¿Qué impresión está teniendo la gente con el juego? Bien, a mí me dicen ya aquí yo no le toque más nada. Ya de tocar cosas. O sea, que lo habéis probado mucho. Nosotros cuando estuvimos en prototipos estuviste todo el rato con la mesa llena, sí, ahí le con dimos gente. Un montón de partidas. Me está gustando bastante, la verdad. Es un euro más durillo de lo que pueda parecer. O sea, son 2 horas de partida al final. Sí, son 2 horas, sí. O que tienes que sentarte y... No voy a ser típico colocación de trabajadores, pero hemos intentado sobre una mecánica que todo el mundo conoce, que ya está bastante trilla, pero en cada ubicación pues tiene sus características en concreto. Y bueno, hemos intentado no innovar en mecánica, pero un poco que sea diferente en cada ubicación, pues una serie de mecánicas adicionales que son las que le dan la chichita, ¿no? Muy bien, chicos, pues nada más, desearos mucha suerte con la campaña. Muchas gracias. Que lo petéis, que lo fundéis todo en 2 minutos y medio. Esperamos. Y nada más, muchachos, a vosotros que muchísimas gracias por vernos. Gracias, Javi, gracias, Rafa. Gracias a vosotros, hombre. Aquí, con lo que queráis, aquí estamos. Y a vosotros, pues muchas gracias por vernos. Dejad en los comentarios abajo, en la caja de comentarios del vídeo, de qué os ha parecido el juego, si estáis interesados. Y ellos estarán encantados de responder a vuestras dudas. Nada más, majos, muchísimas gracias por vernos. Gracias, Sanfora Games. Adiós. Adiós. Estaba pensando, ¿con qué acero valirio has hecho esto, tío? Que pesa más que... ¿Te has visto cómo está reforzado por dentro? Sí, sí, que lo estoy viendo, digo... Pero lo he cogido, digo, si está la caja llena y viendo, si solo es la tapa. Es una caja de Ikea. Joder, es la... Que estés sexy, no quiero que estés sexy en los vídeos. Es mío. Tienes que estar asqueroso. Tienes que estar cerdo. Es que no tenéis que estar apetecible para las demás. Lo cacho del pezón, tú no Eso, grites. de los pelos. Claro, sin gritar. A ver, ¿qué pone ahí? Es que...